¿Qué tal, amigos? Tenemos hoy con nosotros a Montse Cespedosa de The Gossip Finance, que nos va a dar respuesta también a su visión sobre reacción a la nueva ley de vivienda. Montse, ¿cómo estás? Bienvenida a Luxury Angels. Encantada de estar aquí otra vez con vosotros, ya lo sabes. Bueno, pues un gustazo volver a tenerte. Y hoy además como una referencia, Montse, desde la última entrevista que hemos tenido es una locura. Tenéis que seguirla. O sea, en la parte de TikTok más de 100.000 seguidores, Instagram también otra barbaridad. Y en YouTube ya has pasado de los 15.000. Enhorabuena porque te lo has currado, pero bien. Oye, vamos a ir a ver directamente la primera parte. Tú sabes lo de los 10 puntos de la ley de vivienda. Y queríamos, pues eso, conocer un poco tu opinión dentro de los 10 puntos, para no centrarnos a hablar de todos. Queremos, tú que estás tan al día, la parte de la noticia, esta noticia de las 50.000 viviendas que va a sacar la Sareb para alquiler público. Cuéntanos, ¿qué te parece? Bueno, a ver, para ser franca, de esas 50.000 viviendas, en un principio van a ser 19.000, o sea, ya ha bajado. Yo creo que esto, pues, lógicamente, vamos a estar en época de elecciones y interesa darle volumen. Siendo franca, las viviendas del Sareb, recordemos que el Sareb es el banco malo, se creó en 2012 para coger, ¿no?, de captar de todas las entidades financieras que salgan de los balances de las entidades financieras principales, esas hipotecas malas que se dieron al 100% más gastos y que habitualmente, incluso a fecha de hoy, muchas de esas hipotecas tienen un valor superior al precio de la vivienda real, ¿vale? Entonces, a fecha de hoy, de todas las viviendas, tenían un plan de venderlas todas durante 15 años. Estamos hablando de 2012. Sin embargo, a fecha de hoy solo se ha limpiado, entre comillas, el 30% de las viviendas que figuran en el Sareb. Entonces, esas viviendas que pretende fomentar Sánchez para el alquiler social del Sareb, o para ponerles a la venta como vivienda de protección oficial, también, que podría ser otra de las maneras, tienen un hándicap principal, y es que son viviendas a reformar. Entonces, primero, el gobierno las tiene que comprar, y segundo, las va a tener que reformar o habilitar, porque piensa que muchas viviendas pueden tener ocupas, pueden estar, pues, totalmente desfasadas, pues, de suministros, con impagos, pues, con humedades y con todas las características de un inmueble que no se ha cuidado durante muchísimos años. Por lo tanto, ojo, porque la inversión económica que debería hacer el gobierno para habilitar esas viviendas al alquiler social va a ser muy elevada, y yo no veo que se esté contemplando. Es curioso, ¿no? Porque, o sea, cuando ha salido esto me parece una buena solución desde el principio, ¿no? Si el gobierno dispone de X viviendas que las ha manejado el Sareb, pues decir, oye, pues vamos a sacar esto adelante, ¿no? Pero he estado viendo por ahí vídeos e información desde el año 2015 anunciando esta salida de 15.000, después 50, luego otra vez 5, después 10, 20, y vuelven a salir. Y claro, pero estas viviendas ahora mismo, ¿cuál es la situación de estas viviendas? Y estás hablando de que hay que rehabilitarlas. Entonces, que este conejo que se saca de la chistera no es tan sencillo, ¿no? Ni mucho menos. No, en absoluto, es que no es real. Es que estamos hablando de viviendas que se ejecutaron, ¿no?, y que se las quedó el banco, ¿no?, después de un lanzamiento, ¿no?, de sacar a la persona que está viviendo en esa vivienda, ¿no?, que no pudo pagar su hipoteca, y que son viviendas, pues, que deben una cantidad importante de comunidad de propietarios, porque, como bien sabemos, los bancos, la mayoría de las veces, las comunidades de propietarios tienen que reclamar a los bancos el pago de la comunidad, del impuesto de bienes inmuebles, y que no están rehabilitadas, o muchas, pues, estarán en muy mala situación. Entonces, esas viviendas hay que reformarlas, o como mínimo darles un lavado de cara. Entonces, eso va a ser una inversión muy importante por parte del gobierno, que no sé si está contemplada o no. Entonces, lo que comentaba, no es tan sencillo como parece. Y luego, de las 50.000 viviendas, digamos, ya estamos oyendo que, bueno, para habilitarlas serían 19.000. ¿Y cuántas puede haber en Barcelona, por ejemplo, zona donde está Gossip Fine radicada? ¿Cuántas viviendas de esas de la Sareb podrían estar en Barcelona Centro, que es donde, pues, las En personas... Barcelona, no, seamos realistas. La vivienda del Sareb está precisamente en zonas que podríamos llamar tensionadas o no. Por ejemplo, en Barcelona va a ser complicado encontrar viviendas del Sareb, salvo en los barrios quizá más conflictivos o de renta media baja. Recordemos que la mayoría de estas viviendas están ubicadas en zonas de renta media baja.
¿vale? Que probablemente, pues lo que os explicaba, ¿no? Que el 100% de esa hipoteca se le dio por el valor de compra, y entonces, ¿qué ocurre? Que son viviendas que el precio real no es acorde al capital pendiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas viviendas normalmente pues tienen una falta pues de rehabilitación, o sea, quien compró 100% más gastos no ha podido reformar esa vivienda. Entonces, son viviendas que probablemente pues la cocina tenga 25 años, que no funcione, o nos encontramos una cocina con gas, que los cuartos de baño estén destrozados, que las puertas, pues por ocupas o no, estén destrozadas, entonces van a necesitar una inversión muy importante. Y normalmente, por ejemplo, en Barcelona, donde hay mucha vivienda del Sareb, por ejemplo, sería en Terrassa o en Mataró, ¿no? Que son, por ejemplo, la zona de renta baja de Terrassa o la zona de Mataró, donde hay mucha vivienda del Sareb, son viviendas pues que es probable que incluso valgan el 50% menos de lo que tienen de capital pendiente de hipoteca. Por lo tanto, es vivienda de inmigración, ¿no? De esa inmigrante que compró al 100% más gastos durante la crisis financiera de 2008, luego se fue a su país, se quedó sin trabajo, se fue a su país y dejó la vivienda tal cual, completamente destrozada. Y esa vivienda no la ha mantenido. O sea, lo normal es que las viviendas de los bancos, como bien ha explicado Monse, pues cuando las ejecutan no las suelen mantener. O sea, están esperando para ver si las venden o hacen algo, y por eso la idea de la comunidad de propietarios, si uno ha estado en una comunidad de propietarios y un vecino le han ejecutado la vivienda, pues tiene claro que los recibos de repente dejan de pagarlo y se apagan entre el resto de los propietarios. Entonces la Sareb tampoco hace ese mantenimiento teórico, o por lo menos paga la comunidad de propietarios, o eso tampoco. No, tampoco. O sea, la mayoría y esto pues, supongo que la mayoría de los profesionales estarán de acuerdo conmigo, habrá alguna entidad financiera puntualmente que pague el impuesto de bienes inmuebles a la comunidad de propietarios, pero la mayoría no. Entonces, muchas veces la comunidad de propietarios tiene que abrir un monitorio o tiene que reclamar al banco que se haga ese pago efectivo. Normalmente se hace cuando se vende esa vivienda, ¿no? Entonces se busca pues, el capital pendiente que deba esa vivienda de comunidad de propietarios o de incluso el puesto de bienes inmuebles, de basuras y demás, y se liquida en el momento de la venta, pero en el caso del Sareb nos encontramos que no. Entonces, claro, puede haber deudas importantes con el consecuente tipo de interés de demora de las mismas, y lo que hablaba de que la rehabilitación no va a ser sencilla. Se van a encontrar viviendas, ojo, sí, chunguillas. Chunguillas. Sabes que en este canal nos gusta ver algunas de las cosas con humor, y tú también eres una persona que siempre tienes un sentido de humor muy grande, pero cuando hablamos de este tema nos hemos puesto serios. Mucha gente nos ha recriminado que no podíamos tratarlo, o sea que es un tema muy complicado. Por tus canales, cuando ves, tú tienes mucho público joven que estará esperanzado, ¿no? También con esta idea, o sea, gente que quería comprar casa y conseguirla más barata y que te sigue, pero ahora con esta idea del alquiler tú ves muchos jóvenes que te estén diciendo, qué bien, Monse, esta ley, vamos a tener un alquiler tirado, y que le puedas aconsejar, oye, pues sí, esto tiene buena pinta, va a cambiar el mercado, vas a poder acceder a una vivienda. ¿Te encuentras esto? No, te vas a sorprender, pero no. Pues me sorprende. No, mira que me han consultado. Yo de verdad no he hecho todavía un vídeo de la ley de vivienda porque no estoy de acuerdo en ella, sinceramente. O sea, hay muchas más cosas que no me gustan de las que me pueden llegar a gustar. Y no he hecho ningún vídeo manifestando mi opinión precisamente por esto. Pero curiosamente la gente joven sí que está demandando el alquiler social, o está demandando pues que haya una hipoteca, ¿no? Por la Comunidad de Madrid, ¿no? Que facilita el acceso a la compra de la vivienda de los jóvenes financiando una parte. Sí, o sea, la gente joven es curioso, pero sigue buscando la adquisición de vivienda. Entonces, en el alquiler no creen en esta medida, o sea, no ven que les vaya a llegar. Es como lo del cheque de los 200 euros, como la ayuda del alquiler. Ven que luego esto, que parece que en enero se hace y luego ves que se hace un año más tarde, creo que han perdido bastante la confianza en las ayudas del gobierno por su parte. Ya, fíjate, me ha sorprendido. Que sería una cosa, ¿no? Que al final, que la ley que sale pues en un momento, porque tiene que salir en algún momento y parece que coincide con elecciones dentro de poco, pero no queremos juzgar la parte política, ¿no? Vamos a tratar de hacer la parte de análisis de los datos que tú puedes aportar, que esta es la idea de que vengas aquí. ¿Tú crees que el resultado de esta ley es que va a haber más viviendas en oferta para solucionar el alquiler? Rotundamente no. ¿En qué lo puedes basar? O sea, ¿en qué datos ves por Barcelona? No lo sé.
No, no, o sea, ya a nivel de España, como sabes, yo me dedico a la consultoría financiera y yo estoy recibiendo muchísima consulta de inversor inmobiliario que lo que quiere precisamente ahora mismo es no ser un gran tenedor y vender un par de inmuebles precisamente para no ser ese gran tenedor y sobre todo por la inseguridad jurídica que les supone, por el miedo del tope del alquiler y porque están viendo muchos inversores que tienen hipoteca variable o que constituyeron, ¿no?, pues la compra de esa deuda para adquirir esa vivienda, para poner en alquiler en hipoteca variable, que no puede cambiar la hipoteca de banco, que no le sale rentable mantener ese inmueble de alquiler. Si además le ponen esa inseguridad jurídica, esa traba del tope, están desinvirtiendo. Entonces yo lo que estoy viendo es mucho tenedor que está empezando a vender su vivienda. Muchísimo cuidado aquí. Claro, tenemos que ver a quién se la quieren vender, porque este señor no va a esperar tampoco 3 años, ¿no? Si tiene ese miedo. Sí, no, o sea, de deshacer posiciones. Yo creo que se están deshaciendo posiciones, sobre todo los tenedores de 4 o 5 inmuebles. Fíjate, nos acaba de comentar en una entrevista con otro profesional que han sacado un índice del número de viviendas que se ofertaban en Idealista desde que se anunció la medida y cada día lo van enseñando, que empezaban 10.000 viviendas en Barcelona, 9.500, sí. Como iba bajando la oferta por días. No sé, vamos a esperar a ver cuál es el resultado, cuál es la publicación y cuáles son la información real de lo que va a ocurrir y cuáles van a ser las condiciones. Monse, ¿crees que el parque de vivienda en alquiler, o sea, las viviendas generales que se van a alquilar, van a tener mejores condiciones, van a tener más calidad que hasta ahora o va a cambiar? Yo creo que sí, porque, a ver, lo que ahí es una realidad, y es que la gente joven necesita 10 años de ahorro para poder acceder a lo que es la adquisición de una vivienda, o sea, de tener ese capital de ahorro para acceder a una vivienda. Y ahora mismo los sueldos no están equiparados con el precio de la vivienda, o sea, es inviable para la gente joven. Entonces, el alquiler ya es una necesidad social, o sea, a lo mejor hace unos años no lo era, pero ahora mismo, a fecha de hoy, es una necesidad social, por lo tanto, yo creo que va a haber una mejora de acondicionamiento de esos inmuebles de alquiler, sobre todo porque ahora hay mucho el build to rent, ¿no? O sea, se está construyendo muchísima promoción inmobiliaria para alquiler, o sea, hay mucho promotor que incluso le sale mucho más rentable mantener esa tenencia de inmuebles y ponerlos en alquiler. Pero los propietarios hasta ahora, ¿tú crees que con esta ley van a mejorar los inmuebles que tienen si le escapan los No, no, los inmuebles actuales no, por supuesto. O sea, van a minimizar la inversión, o sea, o en reforma de todo. No, por supuesto. O sea, tienen que valorar la rentabilidad. Claro, es que nos veíamos la situación incluso de pensar que hasta siendo propietario te puede afectar el que en tu comunidad de propietarios haya otras personas que tienen las casas para alquilar y decidan que ya no quieren apoyar ningún tipo de reforma de la comunidad, o sea, de mejora, de derrama, sí. Porque dicen, no me interesa, ¿no? Y que te encuentres que viviendo en tu propia casa, hasta tu propia casa baje el nivel de calidad por esto, ¿no? Sí. Eres una de las reflexiones. Sí, no, además me parece muy acertada y es muy real. O sea, si tú en un edificio hay 3 o 4 personas que están viendo el alquiler, el propietario de esos inmuebles le da exactamente igual la reforma porque ya los tiene alquilado y es lo que busca la rentabilidad, y los inquilinos, por supuesto, les va a dar exactamente igual. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para que no se formen guetos de alquiler. O sea, yo creo que tendría que, quizá, no quiero alarmar, pero que una comunidad de propietarios determinen hasta qué porcentaje de inmuebles pueden haber en alquiler, porque nos podemos encontrar que se generen guetos. ¿No? Es como muchas veces en algunas poblaciones el alquiler vacacional, ¿no? Si tú vives en una vivienda y cada 2 por 3 te están cambiando los inquilinos porque son pisos que dan alquiler vacacional, pues también te puede suponer un problema. Como te iba a hacer esta pregunta, si fueras inquilino, piensas que vas a acceder a mayor cantidad de viviendas en alquiler, pero lo haría al revés. Tú, como tienes tanto público joven, ¿cómo les podrías explicar si con esta ley va a haber más viviendas a las que puedan acceder, como nos están enseñando? ¿Es el objetivo de la ley o que pueda revertirse y que al final se dé la vuelta? Claro, es que esto es un arma de doble filo. Primero, porque las viviendas del Sareb no están en buenas zonas. Entonces, sí que se van a poder permitir un alquiler barato, pero no toda la gente joven quiere vivir en según qué zonas de alquiler. Entonces, claro, esto también hay que tenerlo en cuenta, es que es muy peligroso esto del Sareb. O sea, te lo digo porque yo conozco el tipo de inmueble que hay en el Sareb.
O sea, se va a tener que vender con movilidad geográfica también, Claro, claro. a la vez, ¿no? Para decir, sí, te llevas la Claro, vivienda, pero claro, además te van a tenemos ser que ofrecer que te en mudes. las afueras, en poblaciones que digamos entre comillas de segundo orden, en el que haya probablemente guetos y sobre todo pues la calidad de ese inmueble, o sea, no toda la parejita joven que se quiere independizar, te puedes ir a una zona de renta más baja de la que vives actualmente por la calidad, ¿no?, que te hayan dado tus padres de vivienda, pero todo tiene un límite. Entonces yo te digo, porque yo he visto viviendas del Sareb o viviendas ejecutadas, cómo han quedado después de la ejecución, y yo te garantizo que si no, el gobierno no hace un muy buen lavado de cara, habrá mucha parejita joven que por muy barato que sea el alquiler no No querrá lo irse a quiero vivir coger, ni a ¿no? esa zona ni a ese inmueble. Claro, porque la otra parte de la ley, como pareja joven, es, oye, pues a mí me gustaría ir a la mejor zona de Barcelona, ¿no? En el centro, y esta ley dice que va a limitar los alquileres, no sé si habéis tenido experiencia ya en Sí. Barcelona, y que con eso podría entrar en una vivienda porque el alquiler es limitado, luego tendría derecho, si hay viviendas ahí, a cogerlo. ¿Cuál es la realidad para esa persona? ¿La van a coger con ese alquiler limitado a esa pareja joven o le van a buscar su solvencia? ¿Va a tener que competir con otros jóvenes a ver quién es el que tiene más sueldo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ha funcionado eso? Yo no sé en Madrid, pero en Barcelona realmente están pidiendo hasta el currículum vitae, hasta una carta de presentación, De las verdad. nóminas, la declaración de la renta. Es casi como analizar un expediente de hipotecario, ¿eh? O sea, es más, yo le gestioné el alquiler a un gran amigo de mi hija, que se lo dice, digo, va, venga, que te lo llevo yo en un momento, y realmente, sinceramente, yo le pedía al futuro inquilino de todo, porque lo primero que hay que tener es una garantía de pago. Entonces, Ya. los propietarios lo que están haciendo, y sobre todo frente a la inseguridad jurídica, sobre todo al tema, ¿no?, cómo se ha instrumentado la forma de desahuciar en caso de impago, yo creo que ahora van a valorar muchísimo la calidad crediticia, casi como si estuvieran valorando un expediente hipotecario de la persona que va a entrar a vivir en alquiler. Vas a tener que tener tus nóminas, vas a tener que tener tu ahorro, claro, cuidado. Bueno, tendremos que estar ahí entonces preparados y bueno, asesorar también a la gente. Yo creo que va a tener que seguir existiendo asesoramiento profesional, porque también en esta ley se ha demonizado un poco de alguna manera el sector inmobiliario, ¿no? El financiero, como diciendo, oye, no, pues que los gastos, que sean cosas que tienen sentido y, oye, nos parece importante debatirlo, que si los gastos son pues solo del propietario de la vivienda que la ponga en alquiler, pero luego hay una parte de asesoramiento donde habrá que hacer un trabajo y asesorar a una persona sobre quién es el inquilino o sobre cómo es el propietario, cómo son las condiciones de la vivienda, y que yo creo que eso se ha demonizado un poco, ¿no? Vamos a ver cómo lo mejoramos. No sé Pues qué se te necesita parece. a los profesionales y cada vez más, ¿eh? O sea, yo creo que, o sea, cada uno está especializado en su sector y creo que precisamente para asegurarte tanto yo entiendo que el vendedor tenga que pagar los gastos, ¿no? Tal como en la compraventa, el vendedor debe pagar los gastos, ¿no?, de la venta de su vivienda, ¿no? Que hay un profesional mostrando su vivienda, que se ha molestado un tiempo en analizarla, en sacar fotos y estudiarla, el vendedor tiene que pagar esos gastos. Yo creo que cuando se alquila una vivienda, en vez de cargárselo directamente al inquilino, ¿no?, que es el propietario el que va a percibir los ingresos, y hay un profesional que está enseñando su inmueble, me parece lógico que los gastos los pague el vendedor. Bien, o sea, queremos que de la ley, Sinceramente. de todas las propuestas, habrá cosas que tengan sentido. ¿A ti te han consultado para sacar esta ley? A mí no me han consultado, ¿no? Por Dios. Y conoces, Espero que no. Monse, Porque pero yo habría cambiado muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, lo del Sareb me parece una barbaridad. Yo cuando lo vi pensé, Dios mío, esta gente no sabe el tipo de vivienda que hay en el porque tú Sareb. las has visto, claro, tú sabes Yo cuando, es que yo he entrado, yo las he visto. y No sabes lo todas, que pero es. las de mi zona de actuación las he visto. Y dices, Dios Sabes mío, lo que es ir a una de esas viviendas que te da cosa, ¿no? Ir por el barrio, ir por la manzana y decir, madre mía, ¿no? ¿Cómo está no, y esto? entrar en la vivienda. Son viviendas, entre comillas, que llevan 5 años sin mantenimiento o 10 años sin mantenimiento. Muchísimo cuidado. Ya, ya. Pues no te han consultado, te digo, como tienes tanta presencia, en Monse la podéis encontrar en La Sexta, en la tele, bueno, con Ana Rosa, muchísimos programas. Eres una referencia también en la parte financiera, o sea, que podrían consultar a un experto y decir, oye, ¿a ti qué te parecen? ¿Qué cosas se podrían hacer, no? Para que lo veas. Pero te lo pregunto también si conoces a alguien pues algún especialista que digas, no, mira, a esta persona le han consultado desde el ministerio hace 1 año, 2 años para hacer esto, y no sé si conoces a alguien que le hayan consultado. Es que cuando te consultan o a alguien que le consulten, no es para decir abiertamente, ¿Qué me opinas? han consultado. Ah, O sea, no creo vale. que nadie,
O sea, yo creo que hay cosas que hay que tomarse muy en serio, ¿no? Si te consultan, por poner un ejemplo, el Ministerio de Interior o el Banco de España o la CNMV, creo que son entidades a las que hay que tener el suficiente respeto como para no venderme a consulta. No sé cómo No, 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 explicar. no. Yo Sí, creo sí. que jamás ningún profesional lo haría. No, pero te quiero decir, si realmente A conoces mí a no, ¿eh? alguien que haya participado en la elaboración que sea especialista de vivienda o si son solo unos, pero nada más. Sí, No. por No, ahora yo yo creo que tampoco. además deben tener sus propios profesionales, ¿eh? No. Pues tenemos que hablar con ellos, ¿no? Y sacarlos en tu canal y en Sí, el nuestro y para ver, oye, sí, ¿cómo sí. se os ha ocurrido esto de sacar las viviendas de la Sareb? Anunciarlo así tan alegremente. Pero bueno, oye, tú como propietaria, hemos visto la parte de inquilinos, que entendemos que la gente que quiera mejorar las condiciones, que quiera tener un precio más barato, o sea que Sí. es normal pensando en la gente joven, pero ahora vamos a ver las posibles soluciones. Como propietario, ¿esta nueva ley te parece que te protege a ti? Como propietario de inmueble para alquilar, rotundamente no. Y hemos visto que incluso para no alquilarla, porque si eres propietario y hay otros en tu casa que lo alquilan, mm, te va a ir No te peor. protege para nada. O sea, a mí, ya te digo, yo no he querido hacer mala sangre. Entonces, yo Sí. cuando la vi, cuando me la leí, ¿no? Como todos, ¿no? De aparte, contrastando con diversas fuentes, decidí no hablar sobre el tema de la nueva ley de vivienda. O sea, yo no he sacado ni un solo vídeo. Bueno, Porque no me gusta, encuentro que hay mucha desprotección, casi que favorece al ocupa. No sé, es que no, es que te podría contar mil cosas de que no me gustan de esta nueva ley de vivienda. O sea, yo bueno, creo que hay una inseguridad jurídica muy importante y como propietario lo que hablábamos, ¿no? Si ahora de repente, o sea, yo por ejemplo en mi edificio sí que hay un inmueble en alquiler, pero es un alquiler constante de esa persona que está siempre y es por una manera adecuada a las características del inmueble. Pero tú imagínate que haya 4 o 5 que ahora queremos hacer una reforma del inmueble, que todos han votado que sí y que 4 propietarios, porque no están viviendo aquí, decidan que no. totalmente, O sea, esa obra ya no se hace. totalmente. Y se deja de Claro. hacer. Monse, tú tienes además otro ejemplo. A veces cuando hablamos de esto, pues parece que intervenir en esto es hablar de tema político. Tanto tú como yo tenemos en nuestras empresas, nos vienen peticiones de fuera, inversores que quieren invertir en España, en Barcelona, Madrid. Sí. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿hay ocupas? O sea, he oído hablar de este tema de los ocupas, pero por otro lado también se ha demonizado a los inversores extranjeros, pensando que son personas que vienen, que tienen millones y millones y que los quieren comprar aquí, comprar todos los edificios a cualquier precio, pero los clientes que tenemos nosotros son personas que también tienen sus problemas en sus países y que a lo mejor alguna de las razones de venir a España es porque no tienen otro sitio mejor. ¿No te parece? Y entonces esta idea como no, vienen de fuera a comprar las casas y digo, ojo, que esa idea de que son, no sé, Warren Buffett o Bill Gates que están comprando todo y los fondos malísimos, que son personas normales, estamos hablando ahora de inversores de Argentina, de inmuebles de 50 a 60 mil euros, o sea, quieren vivir hasta en esas casas del Sareb Sí. y son personas, si estamos hablando de vivienda social y de reparto justo, que también tienen problemas y no sé, es como... No sé Sí. si esa parte la ves también, ¿no? Sí, sí, lo veo, que hay una gran diferencia, ¿no? O sea, cuando se habla de inversor extranjero, hay que diferenciar lo que es un inversor, que es alguien que viene a comprar inmuebles porque le interesa invertir, porque considera, ¿no? Pues que la rentabilidad del alquiler es superior a la que puede tener en su país, o las garantías y demás, o porque simplemente le gusta España, porque es el mejor país del mundo para vivir. Siempre lo diré. Y luego otra cosa es el propietario extranjero que quiere salir de su país, argentinos, venezolanos, americanos o incluso españoles que llevan pues 5 años exiliados, que quieren volver a España, que quieren venir a comprar la vivienda y que realmente compran como propietario, no como inversor, sino como propietario para acceder a una vivienda habitual. Entonces no se les puede poner en el mismo saco. O sea, es que no me parece correcto. O sea, son dos tipos Totalmente. diferentes. Pero se utiliza unos a otros y nosotros sabemos, la gente que estamos ahí, pues que Sí, hay otras personas también con un interés social que es como que esta ley les diría, vosotros fuera, no podéis entrar. Lo siento, os cierto. quedáis fuera porque competís con nosotros para esta vivienda. Vamos a tratar de buscar las soluciones, Monse. ¿Qué tipo de medidas crees tú, de todo lo que has visto con la gente con la que has hablado,
que sí que facilitarían el alquiler y que hubiera mayor oferta, porque yo creo que el tema que estamos todos aquí de acuerdo es que para que puedan tener más acceso más gente debe de haber más oferta. ¿Qué medidas crees que serían? Y ya que tienes cierta experiencia en Barcelona de las medidas que se han propuesto, ¿cuáles han funcionado y cuáles no? Yo creo que la principal oferta, o sea, la principal medida que debería tomar el gobierno para que hubiera un aumento de las viviendas en alquiler, primero sería la seguridad jurídica del inversor o del propietario o del gran tenedor. Y aparte de la seguridad jurídica, que haya un beneficio fiscal, o sea, de esos ingresos, lógicamente que los tenga que computar, pero que haya un beneficio fiscal significativo, pero sobre todo de la seguridad jurídica. O sea, el problema que tiene el inversor inmobiliario es un tema de seguridad, o sea, de falta de información, y luego también el tema fiscal, y sobre todo para que haya más vivienda en alquiler, yo lo que buscaría, más que topar el precio de la vivienda, sobre todo que hubiera un compromiso de alquiler social. O lo que hablaba el Sareb, que hay la parte B que no hemos hablado, y es que también Sánchez decía que lógicamente la Sareb no solo tiene viviendas, sino tiene muchos solares de antiguos promotores que querían edificar y que por falta de recursos, de negación de hipoteca o las circunstancias no pudieron. Entonces, en esos solares sí que quieren construir. Entonces, sería ideal lo que sería la construcción para alquiler social. Claro, ¿no? pero Sería vivienda nueva, que no habría que rehabilitar, que podrían hacer pues ese coste de construcción pues muchísimo más ajustado en lo que serían los acabados o las calidades, sería muchísimo más sencillo. Pero ¿por qué no hay promotores para coger esos suelos? Bueno, porque esos suelos probablemente se compraban en el CENIT del 2007, a lo mejor se compró ese suelo por 1 millón de euros, vino la crisis financiera y ese suelo a lo mejor realmente ahora vale pues 400.000. Claro, pero bueno, si se lo dan al promotor, o sea, al final no se hace vivienda social porque alguien la tiene que construir, ¿no? Yo entiendo que cuando hablamos que se haga vivienda pública es porque a lo mejor los gobiernos no saben hacer vivienda o la tienen que subcontratar a alguien privado y esa persona le pide que por lo menos le pague los costes del material y cierto margen por su trabajo, ¿no? Y entiendo que es eso, que por eso no se ha hecho todos estos años. O sea, hay una obligación de los promotores inmobiliarios de destinar un 30% a vivienda de protección, ¿vale? Que eso también les frena bastante la construcción. Lo que realmente sería el problema handicap es que esto lo ponen a concurso y los presupuestos son demasiado ajustados. Entonces a un promotor no le sale rentable movilizar a todo su personal, grúa, material e inversión para un rendimiento tan ajustado. O sea, prefiere construir. Porque en España, seamos realistas, es un país de gran tenedor de inmuebles, es el país de Europa con más propietario individual de vivienda, o sea, muchísimo dato, y lógicamente prefiere construir obra nueva privada que le va a dar muchísima más rentabilidad que construir para el Estado. Claro, el dato que aportamos es que es un país de pequeños propietarios, no es de grandes fondos de inversión que sean dueños de la vivienda de alquiler, sino no. Este tema de grandes tenedores, o sea, es un país en España donde estamos mucha gente, muchos padres, muchos abuelos, pues han comprado viviendas, tienen sus viviendas, segundas viviendas y el país está lleno de este tipo de propietarios, no de grandes tenedores que suena a grandes, no sé, especuladores que no conocemos, sino que es todo gente pues de tu familia, de la mía, pues que uno tiene una vivienda, su tío tiene otra casa en no sé dónde, en la playa, y ese es el tipo de gente que hay. Y los número unos de Europa, ¿eh? Ah, sí. No, somos rotundamente los número unos de Europa. En propiedad de vivienda entre particulares sería, ¿no? Sí, correcto. ¿Se van a producir más ventas en el mercado por la ley? ¿Va a provocar ese efecto? ¿Crees que esto va a generar oportunidades de compra? Y otra pregunta que no viene con esto, pero te voy a decir, ¿crees que este es el efecto que provocaba la ley? O sea, ¿se ha buscado movilizar todo esto para tirar el mercado? Buena, pero que muy buena pregunta, ¿eh? O sea, muy buena pregunta. Esta es complicada de contestar, nos pueden venir a buscar a casa. Yo creo que sí que van a mover el mercado. Yo creo que se van a producir más ventas en realidad. O sea, todavía no tengo datos reales. Yo me guío bastante en los datos del INE, del Colegio de Notarios o Registradores de la Propiedad para guiarme en estos datos. Pero lo que sí que es cierto es que yo creo que sí que va a mover más, va a haber más ventas, va a incrementar en el sector inmobiliario ese volumen de ventas y van a haber más viviendas en el sector y eso va a generar más oportunidades de compra.
Y es probable que ello también fuerce un poco la corrección de la vivienda. Bueno, pues nada, vamos a ver todos estos efectos cruzados, sí, con los cuales es difícil tener la varita porque intervienen muchas cosas y hay mucha incertidumbre, sí, también, porque no sabemos realmente ni cuáles son las reglas. Hasta ahora estamos en el estadio como para unas personas de miedo y para otras pues a lo mejor de esperanza. Oye, mira, se hace esta iniciativa, pero nadie sabe cuáles son las reglas reales, y cuando se produce esto en los mercados, ¿no? También en mercados de bolsa o mercados monetarios, pues la gente o corre a sacar el dinero del banco o corre a vender las acciones de la bolsa o corre, en este caso, pues no sabemos si a vender y otros a comprar, ¿no? Entonces, no sabemos si en el mercado va a ser de nuevo un mercado de oportunidades o es un mercado donde puede que se vaya mucha gente. Monse, ¿nos quieres dejar alguna reflexión antes de despedirnos? Bueno, que encantada de colaborar con vosotros, que Luxury Angels son mis personal shoppers favoritos rotundamente, y lo digo en público, que el primer canal de YouTube inmobiliario que seguí fue el vuestro, ya os lo he dicho siempre. Y sobre todo que yo siempre digo que comprar vivienda hay que hacerlo con cabeza. O sea, yo creo que hay tres patas, ¿no? Y una es el mercado inmobiliario y la evolución del mercado inmobiliario. Pero también hay que valorar de manera independiente si tu posición financiera puede estar a tu favor, y en los momentos de crisis siempre vienen grandes oportunidades. Y esto no hay que olvidarlo. Oye, estupendo. Bueno, a Monse, darte las gracias lo primero, porque esta parte que me dices del canal y que Monse, bueno, pues tenemos una relación desde los inicios muy importante, y ver ahora cómo tu alumno se ha convertido en completamente tu profesor, es el caso de Monse, donde la seguimos en TikTok y en otras redes sociales, y bueno, pues le recomendamos también a todo el mundo que siga su canal de YouTube y que se suscriba viendo este vídeo, y darte las gracias, Monse, por haber participado, de verdad. Pues hasta la próxima, nos despedimos con esta reflexión y nos vemos en el siguiente vídeo. Encantada de colaborar con vosotros, que Luxury Angels son mis personal shoppers favoritos rotundamente, y lo digo en público, que el primer canal de YouTube inmobiliario